La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es hermoso ver cómo la palabra nos va proponiendo modelos de fe para poderlos asumir en nuestra vida. Y uno de los modelos de fe lindísimos, maravillosos, es la Virgen María. Y en uno de los momentos donde nosotros debemos de aprender de la Virgen María son esos momentos de dolor, esos momentos de tristeza, esos momentos que nos golpean en la vida, que nos sacuden y que necesitamos aprender a ser como María, o sea, cimentados en la fe, llenos de esperanza. Por eso hoy voy a hablar acerca, y es una fiesta que se celebra mariana, María, Madre de los Dolores. Porque tenemos que aprender a afrontar, a entender en primer lugar que en la vida hay dolor. Así como hay alegría, hay tristeza. Así como hay vida, hay muerte. Así como hay salud, hay enfermedad. María es un ejemplo maravilloso de cómo asumir la postura ante el dolor. ¿Qué hacer? ¿Cómo vivir esa experiencia de dolor desde la fe? El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, voy a tomar 3 versículos, versículo 28, versículo 35 y versículo 38. Versículo 28, versículo 35 y versículo 38 del Evangelio de San Lucas. Versículo 28, Lucas capítulo 1, dice, y entrando el ángel le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Lo primero que recibe María es un mensaje de una presencia celestial. La frase que más llama la atención del versículo 28, para mí, está en el Señor está contigo. Claro que ella es llena de gracia. Claro que la noticia tiene que llevarla a alegrarse, la alegría en el espíritu. Pero ante este tema y ante esta reflexión de ver a María en ese sentido de Madre de los Dolores, se le llama así porque nos enseña, nos modela a afrontar los momentos de dolor. El Señor está contigo. O sea, el Señor no te abandona. El Señor está presente en tu vida. El Señor está contigo. Esa frase no se le olvide. El Señor está contigo. Ahora el versículo 35 dice, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y escucha lo siguiente, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, no solamente es el Señor está contigo, sino que estás cubierta con la sombra del Señor. El Señor es tu amparo y tu fortaleza. Por eso, le dice el ángel, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, no estoy, diría María, no estoy desprotegida. El Señor está conmigo, el Señor me sostiene con su sombra, me protege, su presencia, su amparo, me custodia. Versículo 38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La frase del versículo 38 que sirve para la reflexión de hoy es la última. Hágase en mí según tu palabra. O sea, el Señor está conmigo, el Señor me cubre con su sombra, por lo tanto, ahora me toca a mí creerle. Entonces que se haga en mí conforme a la palabra, dirá la Virgen. Aprender a ver los momentos de dificultad desde la perspectiva de la fe. Aprender a entender que los momentos de dolor nos van a visitar en algún momento. Aprender a entender que el dolor es parte de la vida. Por eso la Virgen María es modelo a razón de estas tres frases. El Señor está conmigo, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, hágase en mí según tu palabra. Entonces María se convierte en modelo en este sentido, un modelo de fortaleza, un modelo de fidelidad, un modelo de unión con Jesucristo. Esto es fundamental en la vida. O sea, ¿cómo afrontamos nosotros
los dilemas de la vida, aquellas situaciones que nos promueven tristeza, angustia, desesperanza. Pues aprender de María, aprender a afrontar las situaciones, los dilemas de la vida, primero con fortaleza. El Señor está conmigo, su sombra me acobija. Quiero vivir la palabra, quiero asumir la palabra. Fortaleza, fidelidad. No voy a dudar de la presencia del Señor, no voy a renegar, no voy a pensar, a darle cabida a pensamientos como Dios me está castigando, Dios se olvidó de mí. O sea, no, fidelidad. Y este dolor, me uno con Jesús, con Jesús. Con Jesús en el momento de la pasión, con Jesús en el huerto de Getsemaní, con Jesús cuando tienen que salir huyendo de Egipto, con Jesús cuando es agredido, cuando lo van a tirar de un despeñadero, me uno. Y me uno con Jesús, porque también me uno con la Virgen. Porque la Virgen María no estuvo ausente de esa realidad humana de Jesucristo, ni de la realidad divina de Jesucristo. La Virgen María estuvo al pie de la cruz, la Virgen María estuvo en los momentos de pasión de Jesús. Por eso, querido hermano y hermana, entender que el sufrimiento, como también el dolor, son parte de la vida. Fueron parte de la vida de Jesucristo, fueron parte de la vida de la Virgen María, pero también es parte de tu vida y de la mía. Por eso, la vida misma es como una escuela de aprendizaje, donde aprendemos de la alegría y debemos de aprender de la tristeza, donde aprendemos de la paz y deberemos de aprender de la intranquilidad, donde debemos de aprender de la salud, pero también aprender de la enfermedad. La vida es un proceso de aprendizaje. A la Virgen María se le dice: una espada va a atravesar tu corazón. Y la Virgen María no reniega, la Virgen María no duda, acepta esa realidad. María nos está invitando a cada uno como creyentes a meditar en relación al sufrimiento y cómo afronto esos momentos de dolor. ¿Cómo lo afronto? Si nosotros pudiéramos sacar un perfil de los momentos de dolor donde está presente también la Virgen, nos daremos cuenta que sobresale la serenidad, sobresale la confianza, sobresale esa templanza que proviene de Dios. Por eso, una vida cristiana tiene que estar apegada a la palabra del Señor, en el hágase en mí según tu palabra. Esto que me ha revelado el ángel, esto de que el Señor está conmigo, esto que el Espíritu Santo descenderá, esto que el poder del Altísimo me va a cubrir con su sombra, pues yo le creo. En los momentos de dolor, los momentos de dificultad, calibran nuestra fe, calibran nuestra confianza. Esas situaciones que han llegado a aturdirnos en nuestra vida, calibran realmente si hemos crecido en la fe o si hemos disminuido o si nos hemos estancado espiritualmente. Me encuentro muchas veces con personas que lo que más hablan es de sus dolores, de sus problemas, de sus enfermedades, de sus achaques. No hablan de cómo Dios se ha mostrado en medio de esa realidad, porque más se han centrado en lo que les duele, más se han centrado en la enfermedad. Como una señora que me dijo: ay, hermano, yo ya estoy cansada de tomarme 6 pastillas todos los días. Y yo le dije: mira, ¿sabe qué? ¿Qué pasaría si no se las toma? Pues entonces me muero más rápido. Bueno, está en sus manos. Entonces, a veces tenemos una actitud tan negativa ante la situación de dolor, de sufrimiento. No estoy diciendo que nos volvamos masoquistas, pero como cristianos nosotros estamos llamados a afrontar las situaciones adversas, los dolores, con esperanza, confiando en las promesas del Señor, sabiendo, interpretando las realidades que el Señor está con nosotros. Entonces, aprender a vivir en el hágase en mí según tu palabra, esta verdad donde tú me acompañas, donde tú estás conmigo, donde el poder del Altísimo en su sombra me va a cubrir. Me está cubriendo. Yo le creo a esta palabra. Yo le creo y yo confío, aunque no la entiendo, aunque lloro, aunque experimento dolor, pero Señor, lo coloco en tus manos. Por eso, tenemos que aprender a meditar a ejemplo de María,
en estas situaciones adversas. San Juan de la Cruz dirá una frase muy sencilla: a mayor amor, mayor dolor. Imagínate tú, a mayor amor, mayor dolor. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, cuando Jesús está crucificado. Cuando Jesús está crucificado, momento tremendo, dice San Juan, capítulo 19, versículo 25 en adelante, junto a la cruz de Jesús. Esa expresión, te digo, me impacta. Junto a la cruz de Jesús, junto al padecimiento de Jesús, junto a la agonía de Jesús, junto al dolor de Jesús, estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Junto, no distante, no lejos, junto. María nos hace ver que en medio del dolor hay que dejarnos acompañar o hay que acompañar. Hay que acompañar. María acompaña a su hijo. María está allí al pie de la cruz, junto a la cruz de Jesús, junto a la cruz. Afrontar el dolor con valentía es afrontar el dolor desde una confianza plena en las promesas del Señor. Junto a la cruz de Jesús, ahí está la Virgen, imagínate tú. Y luego este Jesús va a hablar desde su crucifixión, desde estar crucificado. Va a hablar: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. O sea, María tiene la capacidad de escuchar a su hijo. Tiene la capacidad, en medio de su dolor, tiene la capacidad de que sigue resonando la palabra de Dios, sigue resonando, así como en el primer encuentro de la Anunciación, sigue resonando ahora al lado de la cruz, sigue escuchando la palabra, sigue escuchando, sigue en apertura. Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. O sea, ese hágase la llevó a la plenitud. Llevó el hágase a la plenitud. Creo que las adversidades, los dolores, los dilemas de la vida nos promueven a llevar a plenitud la palabra de Dios. Señor, yo te creo. Aunque no encuentre solución a este dilema, Señor, yo sigo perseverando, yo sigo confiando en ti, me sigo depositando en tus manos, sigo renunciando a mi vida, no me voy a quejar, Señor. Voy a darte gracias por esta situación. Voy a darte gracias, voy a someterme a tu palabra, porque es que es impresionante el hágase de la Virgen María. El hágase no simplemente se quedó en acoger a Cristo, lo que dirá San Agustín, que María antes de acoger a Cristo en el vientre lo acogió en el corazón. Pero María lleva ese hágase día a día, a tal grado que se somete a la palabra de su Hijo y acepta compartir su vida con el discípulo amado. Ese hágase. No sé qué capacidad tendremos tú y yo para vivir en el hágase aún en medio del dolor. El Señor no me abandona, el Señor está conmigo, el Señor no me ha dado la espalda, el Señor me acompaña, el Señor me guía, el Señor está con su sombra cubriéndome. ¿Confiamos plenamente en la palabra de Dios? A eso debemos de aspirar. Y María se convierte en modelo. María se convierte en modelo. María desarrolla en la vida de Jesucristo por decir así, una presencia y un acompañamiento en la vida de Jesús. María estuvo y está íntimamente unida a su Hijo. En las alegrías, en los sufrimientos, en todos los momentos. Nosotros tenemos que aprender que hay gente que quizás, hay hermanos en nuestras comunidades, en nuestra propia familia, que está sufriendo. Pues hay que acompañarle. Y si es al revés, dejarnos acompañar. Dejarnos acompañar. El camino del Calvario no solo fue recorrido por Jesús. El camino, esta vía dolorosa, también lo recorrió la Virgen María.
acompañando, consolando a su hijo. Así, por ejemplo, lo meditamos en el Vía Crucis. Vamos acompañando, vamos meditando, vamos reflexionando. Y es ahí donde cada uno de nosotros debemos de pensar un poco en cómo acompañamos al que sufre o en cómo nos dejamos acompañar en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor. María también es un modelo lindísimo de fortaleza. Ella nos enseña a no sucumbir ante el dolor, ante la desesperanza, sino que nos ayuda a mantenernos firmes, a asumir el dolor y ver el dolor, ver la situación de dificultad como una oportunidad para crecer en la fe, una oportunidad para crecer en santidad, una oportunidad para crecer en gratitud. Tenemos que aprender a dar gracias a Dios por todo y en todo. María es modelo, María es ejemplo de cómo aprender a vivir la fe, esta realidad humana que no es lineal, esta realidad humana que nos sorprende. Hemos amanecido hoy sanos, quizás hay cierto malestar ya en transcurrir las horas del día, hay cierto malestar, que te duele la cabeza, que la presión, que el azúcar, que esto, que lo otro, una gripa, lo que sea. Luego, una crisis financiera, fuiste a tu trabajo y te han despedido del trabajo. O sea, siempre el sentido de la fortaleza debe de llevarnos a entender que estamos en las manos de Dios. El Papa Francisco, que en paz descanse, dijo la siguiente frase en relación a la Virgen María. María no es una mujer que se deprime ante las incertidumbres de la vida, especialmente cuando nada parece ir por el camino correcto. No es mucho menos a una mujer que protesta con violencia, que injuria contra el destino de la vida, que nos revela muchas veces un rostro hostil. María no revela hostilidad, María no revela violencia, María no es agresiva, discierne en silencio, llora, por supuesto que sí, ve a su hijo padecer, le acompaña, es allí. María es mujer de esperanza. María es el ejemplo, y por eso se le conoce también como la consoladora de los afligidos, porque desde su propia experiencia de sufrimiento, María nos acompaña. María acompaña al discípulo amado, a Juan. Estaba triste también Juan. Había dolor. Imagínate qué signo tan hermoso, ¿no? Cómo Jesús piensa en su madre y cómo Jesús le pone a la madre la compañía del discípulo amado y cómo al discípulo amado también le va a acompañar la madre. Nosotros dejémonos acompañar por la Virgen. La Virgen no nos separa de Jesucristo. La Virgen nos acerca a Jesucristo. La Virgen es modelo de fe. Es la primera discípula, la mujer que creyó en la promesa del Padre y se hizo realidad. Por lo tanto, cada uno de nosotros estamos llamados a ser también, al igual que la Virgen María, personas de esperanza, a acrecentar esa virtud de la esperanza, a cultivar esa virtud de la esperanza, a enriquecer esa virtud de la esperanza. Y eso implica saber entender que la esperanza es una virtud teologal, la da Dios. Y por eso cada uno de nosotros necesitamos aprender a pensar un poco hoy. En medio del dolor, de la tristeza, cultivemos la esperanza. El anhelo de Dios es que tú y yo seamos felices. Lee el numeral 1818, si no mal recuerdo, sí, numeral 1818 del Catecismo de la Iglesia, que nos habla sobre la virtud de la esperanza. Y ahí se nos dice que el anhelo de Dios es la felicidad del hombre. Esa felicidad del hombre. Que toda actividad que realicemos la coloquemos en manos del Señor. Ordenarlas al reino de Dios. O sea, la prioridad, el Señor. Que la esperanza nos protege del desaliento, dirá el catecismo. Que nos sostiene ante el desfallecimiento.
que dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna, o sea, de las promesas de Dios. Entonces, María, como madre de los dolores, es maestra de esperanza, porque María supo vivir toda su experiencia de vida desde la fe, desde la confianza. Dolores vamos a tener todos, problemas vamos a tener todos. La clave no es eso, la clave es cómo actúo yo, cómo afronto yo esa situación. ¿Sabe qué sostenía a la Virgen? Un principio que está en Lucas capítulo 1, versículo 37. Ese principio sostuvo a la Virgen siempre. Lucas 1:37. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Repítalo conmigo. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces, eso la sostiene. Eso le da una fuerza interior grande para permanecer firme. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y eso tiene que alentar tu vida y la mía en la esperanza, en la confianza plena que Dios es un Dios que cumple sus promesas, que Dios es un Dios que no abandona a nadie. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, dijo el Señor. Por lo tanto, todo este sentido tiene que promovernos a nosotros a tres aspectos importantes: a la fe, a la confianza y a la determinación. Fe, confianza y determinación. María sabe muy bien ser modelo de fe, de confianza y determinación. Jamás dudó, jamás cuestionó al Señor, jamás renegó. Siempre hay una plenitud de fe, siempre hay una plenitud de confianza y siempre hay una plenitud en su determinación de no simplemente ser madre de Jesús, sino de ser modelo para el resto de las generaciones, porque dirá en el Magnificat, me llamarán bienaventurada. Por lo tanto, querido hermano y hermana, cada uno de nosotros debemos de darnos cuenta que el dolor hay que verlo como lo vio María, como una oportunidad para santificarse, una oportunidad para crecer en la fe, una oportunidad para mantenerse unida a Jesucristo. Que hoy el Señor nos dé la gracia de, a ejemplo de María, aprender a afrontar los dilemas de la vida como ella los afrontó. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.